Somos discípulos de Cristo y como tales tenemos mandatos bíblicos para cada espacio donde nos desenvolvamos. Si tú estás trabajando, por ejemplo, de cajero en una tienda, si tu profesión es pintar, hacer mudanzas, si tu profesión es enseñar, eres profesor, y eres cristiano, eres discípulo de Cristo, tu misión es anunciar el Evangelio. Sea el lugar donde estés, sea un puesto en la iglesia, sea un puesto o una posición en un trabajo secular, tu función y mi función es predicar a Cristo, predicar las buenas nuevas. Y en el terreno de la relación con las autoridades, la cosa es bastante difícil. Es difícil que oremos tú y yo por un gobierno corrupto. Pero la palabra de Dios nos está exhortando y nos dice que tenemos que orar por aquellos que están en autoridad. Nos guste o no, tenemos que orar por ellos. La palabra de Dios no especifica si hay que orar solo si el gobernante es bueno, si es agradable o si es el que uno votó. Hay que orar por las autoridades. Juan el Bautista es una clara muestra de aquel a quien no le tembló la voz a la hora de denunciar la inmoralidad sexual del mismísimo rey. Seguramente hoy eso hubiese significado un mensaje de odio, y como consecuencia hicieron rodar la cabeza de Juan y fue a parar en una bandeja de plata. Vivimos en un tiempo lleno de Herodes y Salomés, es decir, gobernantes que solo piensan en sus desmedidos deseos carnales, que pueden ir desde hacer fiestas clandestinas hasta tocar la guitarra con algún artista que le gusta. Ante un panorama tan dual que se nos está presentando hoy en día, la Biblia habla sobre orar por las autoridades que Dios ha puesto. Sean buenas o malas, el Señor las ha permitido. Hay versículos en la palabra de Dios que hablan sobre esto. Orar por las autoridades, orar por los dirigentes, orar por los presidentes, orar por los políticos, orar en todo momento por personas, por el prójimo. Mira lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Te invito a que me acompañes. Es un versículo muy conocido, pero que pocas veces comentamos, y más cuando tenemos que orar por los gobernantes. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es decir, se nos está exhortando a orar de diversas maneras, de formas diferentes. Por ejemplo, por todos los hombres. La oración debe ser inclusiva. Debemos orar por los reyes, por todos los que están en eminencia. Específicamente se menciona a las autoridades. La palabra de Dios dice para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, que la paz y la tranquilidad en la sociedad están relacionadas con la oración por las autoridades. Dice la palabra que orar por las autoridades es bueno y agradable delante de Dios. Orar por las autoridades es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Las oraciones por las autoridades también tienen un fin evangelístico. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En resumidas cuentas, nos guste o no, vamos a tener gobiernos y autoridades que van a hacer las cosas mal. Pero aún así tenemos que orar por ellos. Incluso podemos orar a Dios para que quita
de en medio para que quite a esa autoridad que está sometiendo al pueblo, a esa autoridad que está incitando al pueblo a pecar. Hoy en día lo vemos en nuestra sociedad. Hay autoridades que están aprobando leyes que incitan a la población a cometer delitos. Y el ejemplo que siempre pongo en este canal de Radio Solidaria, en la programación, es el aborto. ¿Cuántos presidentes y líderes políticos están aprobando la ley del aborto? Y la ley del aborto es asesinato. Y hay mucha gente que lo ve bien. Ve bien el aborto, ve bien la eutanasia, ve bien ideología de género. Y la promueven líderes, autoridades. Y aún así, la palabra de Dios nos exhorta a orar por ellos. Dios pone, Dios quita reyes. Y Dios va a hacer justicia a cada nación que está siendo sometida por un gobernador que no está actuando conforme a los principios que Dios ha establecido. Sométase toda persona, dice la palabra de Dios. Es decir, esto es un llamado a la obediencia, al respeto. Dice autoridad que viene de parte de Dios, es decir, reconocimiento de que las autoridades son puestas por Dios, nos guste o no. El que tú y yo nos opongamos a la autoridad es oposición a Dios. Implica seriedad en nuestra actitud hacia los gobernantes. Te vuelvo a repetir, puedes orar para que Dios quite de en medio a una autoridad que está incitando al pueblo y te incita a ti a pecar. Podemos orar para que Dios quite de en medio a gobiernos corruptos. Podemos orar. Si Dios está permitiendo que en ciertas naciones haya líderes que sometan al pueblo, es porque a lo mejor quiere que el pueblo se vuelva a Él, se arrepienta de sus pecados. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra de Dios nos está exhortando a procurar la paz de la ciudad. Eso es un esfuerzo por el bienestar de la comunidad. Dice que roguemos por ella a Jehová. Oración de intercesión por el país, por la nación a donde Dios te ha permitido llegar. Dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. La paz y la prosperidad de la ciudad afecta directamente a sus habitantes. Tú y yo debemos promover la paz. Orar por las autoridades, por los líderes mundiales, promueve un ambiente de paz y tranquilidad, lo cual es beneficioso para todos los ciudadanos. Una vida tranquila permite a los creyentes vivir en piedad y honestidad. Y ahí se refleja el carácter de Cristo en su vida diaria. El problema es que no estamos teniendo autoridades que teman a Dios. Y si no tememos a Dios, estamos también incitando a que otros se aparten de los caminos de Dios. Que eso es lo que se están promoviendo en algunos países. Leyes antidios. Si se promueven leyes antidios, se obliga al pueblo a apartar a Dios de sus vidas. Orar por los líderes es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios, porque reconocemos que Él tiene el control y que las autoridades son parte de su plan divino. Y si Dios pone autoridades, ¿por qué Dios no las va a quitar? Si Dios permite que haya una autoridad que someta al pueblo, ¿por qué Dios no va a quitar a esa autoridad? Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y como siempre te decimos, Dios va a hacer justicia. Dios hará justicia a esas naciones que son sometidas por gobernantes, que al final son dictadores. Vemos cómo las naciones del mundo siguen cambiando sus líderes. La gente espera que las cosas sean mejores bajo un nuevo liderazgo. ¿Y cuál es la responsabilidad de un cristiano con los líderes de su nación? Orar por aquellos que están en autoridad.
La gente hoy en día no espera que los líderes satisfagan a todos o que resuelvan todos los problemas, pero sí esperan que sus líderes den solución a los asuntos más importantes. Todos deseamos tener esa relativa paz, seguridad, que no las estamos teniendo, ¿eh? No estamos teniendo ni paz ni seguridad hoy en día. Vemos cómo el islamismo está creciendo en toda Europa y en todo el mundo. Se están abriendo fronteras a personas con fines satánicos. Asesinatos, violaciones, robos, se está incrementando en el mundo. Y los gobernantes están permitiendo que personas con delitos graves entren a ciertos países. Se está incrementando la violencia y todo por la inmigración de personas que lo que quieren es destruir. Lo que quieren hacer es robar la paz a esa nación. Y vemos como los gobernantes, no, que vengan las personas, bienvenidos. A ti no te interesan las personas, te interesa el voto que te va a dar esa persona. Porque esto es así. Vas a entrar en mi país, pero tu voto, el de tu familia, es para mi partido. Vemos cómo la violencia está creciendo en Europa. El islamismo es una religión diabólica. Venimos diciéndolo desde hace años. Cuidado con esta religión. Cuidado con ciertos grupos de personas que están promoviendo odio a través de redes sociales. Los líderes de las naciones de hoy se enfrentan a numerosos problemas sin solución. Tal vez hoy podamos hacer frente a las hambrunas más que antes debido al transporte moderno, a la purificación del agua, a la distribución y la irrigación, no lo sé. Pero yo no veo que haya cambios, por ejemplo, en el continente africano con el tema de la hambruna. Tantos millones que se destinan a ciertos países, armamento militar, ¿por qué no destinar dinero, ayuda humanitaria a países que lo necesitan? Tal vez las pestes pueden combatirse mejor con vacunas, con medicamentos modernos. ¿Por qué no llevar al continente africano, a ciertos países de este continente, esos medicamentos que acaben con enfermedades? Yo no lo veo. Yo veo que la pobreza está aumentando. De hecho, Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Así que cuando venga un líder a decir que estamos erradicando la pobreza, no le creas, porque el propio Jesús dijo que los pobres siempre estarán entre nosotros. Respecto a los conflictos y guerras, parece que la tecnología ha llegado a un nivel de destrucción y aniquilación nunca antes imaginado. Aún con el aumento en el conocimiento y el progreso en la tecnología, la gente sigue dividida por raza, por etnia, por religión, por cultura, estatus económico, ideología política, antiguos odios. En lugar que el mundo esté más unido, parece que la división ha crecido mucho más y no se va a resolver. Los líderes electos asumen el poder por derecho de sucesión, es decir, primogenitura. Otros obtienen el gobierno por la fuerza independientemente de cómo se obtenga ese poder. Otros están gobernando no porque han sido la mayoría absoluta en votaciones, sino porque se han hecho pactos y están liderando y llevan así años. Otros gobiernan por corrupción. Aquellos que desean llevar vidas cristianas tienen una vida cada vez más difícil en muchas naciones. Un cristiano, un discípulo de Cristo, vive en el mundo, pero no es del mundo. Deberíamos evitar participar en todo lo que es contrario a las instrucciones de Dios. Pero hay muchos, entre comillas, cristianos con mucha ideología política. Y votan partidos que promueven leyes antidios. Los hay. Aquí en España los hay. Conozco personas
con las que trabajo y he trabajado que votan partidos que están a favor del aborto. Y luego están en los cultos levantando las manos y orando. Para mí ese no es un verdadero cristiano. El que vota un partido que está a favor del aborto. El que vota un partido que está a favor del cambio de sexo. Para mí no es un cristiano el que está a favor de un partido que vota a favor de una ley que dice que un niño menor de edad puede tener relaciones sexuales con quien quiera, sin consultar a los padres, siendo menor de edad. Hay cristianos que votan así. Y los vemos en las iglesias. Y yo cuando te hablo de cristianos, no me estoy refiriendo al pueblo católico. En este caso, me estoy refiriendo a los evangélicos. Cuando yo te mencione cristiano, esto ya lo hemos dicho en Radio Solidaria, cuando te mencionamos cristianos, yo me estoy refiriendo al pueblo evangélico. Hay pueblo evangélico que está a favor de partidos, que votan estas leyes, aprueban estas leyes anti Dios. Pablo exhortó a los cristianos a orar por las autoridades. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo usa 4 palabras diferentes. Rogativa, que es una humilde petición, es una imploración, una solicitud. La segunda es oración, es hablar fervorosamente con Dios para solicitarle algo. Peticiones o intercesiones, que son oraciones en nombre de otra persona, pidiéndole a Dios que intervenga por ellas. Y acción de gracias, que es la gratitud, es el reconocimiento de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Y lo que dice Pablo va dirigido para toda la humanidad, pero específicamente para los reyes y todos los que están en autoridad. Y esto se debe a que sus leyes, decretos, acciones y juicios legales tendrán un mayor impacto en quien se esfuerza por seguir a Jesús. Hay ejemplos en la historia, así como en los últimos tiempos, donde diferentes personas, individuos, empresas e iglesias han sido sometidos por las autoridades a cosas en contra de su conciencia moral y sus creencias. Pero ¿qué debemos hacer nosotros si una autoridad, un gobernante, me incita a pecar? La palabra dice que tenemos que orar por las autoridades. ¿Qué debemos hacer frente a un gobernante corrupto? A un gobernante que está haciendo las cosas mal. ¿Qué pasa si ese dirigente es corrupto? Damos por sentado que está demostrado. En lo personal, aquí en España, hemos visto a muchos líderes políticos corruptos y siguen gobernando. Y las personas los siguen votando. ¿Qué debe hacer el cristiano si ve un dirigente corrupto? Por supuesto, orar para que Dios haga justicia, saque a la luz todo lo que está sucediendo. Hay diferentes teólogos y pastores que han dado su punto de vista y su pequeño mensaje sobre orar por las autoridades. Estas son palabras de Ana Baloy, directora del programa Nacidos para Gobernar. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. La Biblia nos enseña que la justicia trae paz. Una nación que quiere vivir en paz debe buscar la justicia. Es entonces este el criterio para orar. Oramos para que nuestros gobernantes gobiernen con justicia. El trono de Dios es trono de justicia. No podemos bendecir lo que Dios aborrece. El profeta Isaías proclamó: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz a la iniquidad.
No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Isaías capítulo 59, versículo 4, y versículos del 8 al 9. ¿Qué significa este pasaje y estos versículos? Que hay naciones que han rechazado la justicia y cuyo pueblo y gobernantes son malvados y perversos. Y en ese contexto dice, nadie clama por justicia. Qué triste, ¿verdad? Anhelamos que en nuestra nación el Señor encuentre quienes clamen por justicia, pero nos encontramos gobernantes y además pueblo que no aman la justicia, que no buscan la paz. Increíble, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta a orar por los que nos gobiernan, sin especificar si son buenos o malos. Y es por esa sencilla razón de que es un mandato, es incondicional. Orar por los gobernantes y por todos los seres humanos es un mandato bíblico. Nuestra vida debería llevarnos a orar siempre y a examinar siempre la conducta de los gobernantes. No somos de los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, sin importar el color político, ¿eh? Somos de aquellos que aplaudimos y buscamos la justicia, repudiamos la injusticia, somos de aquellos que no callan frente a la muerte, celebramos la vida. Somos de aquellos que estamos dispuestos, como la reina Esther, a si perezco que perezca, aunque ella no pereció. Pero también a perecer como Juan, quien fue a la cárcel por exponer públicamente la corrupción de Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recuerdo estas palabras de Nadia Márquez, que es la concejal de Neuquén por el Partido Demócrata Cristiano. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Es difícil ver un gobernante que actúe bajo los principios que Dios ha establecido. Hay pocos. Yo no sé qué está sucediendo en El Salvador, pero el índice de violencia ha bajado, es mínimo. Ya no hay asesinatos en las calles, no hay violencia, ya no hay pandillas, ya no hay narcotráfico. Algo está haciendo bien Nayib Bukele para que su nación esté como esté ahora mismo. Y si una nación decide vivir como Dios ha establecido, esa nación va a ser prosperada, va a ser bendecida. Yo no sé qué va a suceder aquí en España en los próximos meses o años, pero Dios va a enviar juicio a esta nación. Yo no sé qué va a pasar en los Estados Unidos en las próximas elecciones. Parece que Donald Trump es el favorito y parece que en sus discursos ahora está hablando más de Dios que antes. Se le va a ver por los frutos. Todas las noticias que nos llegaban de Donald Trump aquí a España desde los Estados Unidos es que era un racista. Todas las noticias que nos llegaban de él eran negativas. Y todas las que llegan de Biden son positivas. Pero ¿cómo puede ser algo positivo de un presidente que promueve aborto? ¿Cómo puede ser algo positivo que celebre en el día de resurrección un acto LGBTI o como se quiera llamar? Hay cristianos que votan en este tipo de partidos y de gobiernos. Necesitamos autoridades que busquen a Dios. Y yo no sé qué va a suceder en Estados Unidos, pero lo que suceda ahí va a dar un impacto mundial a todas las naciones. Necesitamos autoridades de oración. Necesitamos líderes que pongan a Dios primero,
American First no. Primero Dios. Que para mí ese es el error que cometió Donald Trump en su legislatura pasada, en su primer mandato. Primero América. No, primero Dios. Si pones a Dios primero, Dios prospera tu nación. Pero si pones a Dios en un segundo plato, en un tercer lugar, Dios no es importante para ti, para esa nación. Debemos volvernos a Dios. Tenemos un Dios soberano que se involucra en la historia, que juzga a las naciones, que juzga a las familias, que juzga a las personas. Y los juicios de Dios son justos. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. No dice que no se enoja, sino que está en pleno control de sí mismo. Su enojo no es irracional, no es impulsivo, sino perfectamente administrado, lento para la ira. Está esperando a que tú y yo nos volvamos a Él, porque no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Los juicios de Dios son un acto de misericordia. La oración es una de las formas en que nosotros participamos de las acciones de Dios en la historia. Yo necesito buscar a Dios en oración cada día. Nuestra nación necesita a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso te he preguntado hace un ratito, si un gobernador, un líder, un presidente es corrupto y yo soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Si me incita a pecar, si incita al pueblo a pecar, te he puesto el ejemplo del aborto, si aprueba leyes como esta, tú como cristiano, ¿vas a obedecer? No, es que lo ha dicho esta autoridad y como esa autoridad tenemos que hacerlo. Hay que obedecer porque la Biblia dice que hay que orar y obedecer lo que dicen las autoridades. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios dice que el asesinar es pecado, ¿qué harás? Obedecer las leyes de Dios antes que las leyes de los hombres puede tener consecuencias. Pero Jesús dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Así que tú y yo podemos decir con toda valentía, el Señor es mi ayudador, no voy a temer. Tenemos que orar por los que están en autoridad. Pero si esa autoridad te incita a pecar, ¿tú qué harás? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué dilema? ¿Qué situación? Orar por las autoridades es un mandato bíblico y trae beneficios para la vida personal. Nos ayuda a vivir en paz. Reconocemos la soberanía de Dios. Mantenemos una actitud correcta hacia los gobernantes. Podemos tener un impacto. Podemos clamar a Dios por un gobernante para que se arrepienta. Me encanta la historia del rey Josafat. Te invito a que la leas. Cuando Josafat ve que todos sus enemigos se juntan, él se pone a cuentas con Dios. Y lo primero que hace es pedir perdón a Dios por sus pecados, pero es que pide perdón a Dios por los pecados del pueblo. Y Dios trae victoria. Sus enemigos se confunden y se matan entre ellos. Y Dios dio la victoria. Si un gobernante está alineado a la voluntad de Dios, esa nación será prosperada. Dios traerá victoria. Pero si un gobernante decide vivir alejado de la presencia de Dios, en esa nación habrá maldición, habrá enfermedad, habrá pobreza, habrá sequía, no habrá prosperidad. Y Dios enviará juicio a esa nación para que esa nación se arrepienta. Y por supuesto que Dios hará justicia a esa nación por ese gobernante que ha incitado al pueblo a pecar. Pero si un gobernante te incita a pecar y tú sabes que hacer lo malo
es pecado y lo haces, eres parte. Así que Dios hará justicia, pero es que a ti también te rendirá cuentas. Es un pequeño pensamiento. ¿Qué opinión tienes tú sobre lo que estamos viviendo en este mundo? ¿Qué mensaje darías con respecto a orar por las autoridades? Déjanos tus comentarios. Comparte esta reflexión.